tiene que tener fin de lucro es para sus miembros o terceros. Es decir, el objetivo es que no puedan obtener ganancia y distribuir utilidades como se desarrolla en las sociedades comerciales. El ánimo de lucro de los miembros o de terceros está relacionado con este aspecto que decimos, la distribución de utilidades, lo que no implica que los ejercicios de la actividad que desarrollan no obtengan un lucro, una ganancia para poder llevar adelante las mismas. Bien, esto es lo importante de sostener en cuanto a cuál es la finalidad y cuál es el motivo de la existencia de esta persona jurídica, que es la que de mayor raigambre tiene en nuestra cultura, en nuestro uso del desarrollo de este tipo de actividades. Al momento de pensar en constituirlo, tenemos que ver en contenido y de la forma. Cuando nosotros hablamos de la forma, ustedes ya van a ver, cuando analicen la unidad 7, la forma de los actos jurídicos, es de qué manera debe plasmarse este acto de constitución de las que hablamos nosotros del acto de constitución, el reglamento, el estatuto o el contrato social en distintas personas jurídicas. Acá cuando hablamos del acto constitutivo, establece un requisito formal, ¿cómo debemos hacerlo? Lo que debemos hacerlo debe hacerse a través de un instrumento público y ser inscrito en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Vamos a la forma, entonces, lo primero, ¿cómo debemos constituir el estatuto, el reglamento, el acto constitutivo? Debemos hacerlo por instrumento público. El instrumento público, ya van a ver bien cómo se desarrolla en la unidad 7, pero principalmente estamos hablando que tiene que ser a través de una escritura pública. Y a su vez, esa escritura pública, una vez que se solicita autorización estatal para funcionar, acuérdense que esta está dentro de las que las asociaciones civiles requieren autorización estatal para funcionar. Una vez que lo obtienen, lo inscriben en el registro que en la provincia de Córdoba está en la inspección de personas jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia. Entonces, esta persona jurídica, nosotros dijimos que tenía existencia desde el momento de su constitución, ¿lo recuerdan? Pero había algunas que, para que comiencen a funcionar como tal, en este caso la asociación civil, requieren la autorización estatal para funcionar y su inscripción. ¿Qué es lo que sucede de que se hace el acto de constitución hasta que se inscribe? Durante todo ese periodo que funciona, que desarrolla actividades, se le aplican las reglas de la simple asociación que vamos a ver seguidamente. ¿Estamos? ¿Existe como persona jurídica el acto de constitución? Sí. Lo vimos en la clase anterior. Pero los efectos que produce como tales, como asociación civil, recién lo va a producir desde el momento de que tenga la autorización estatal para funcionar por parte de la autoridad provincial. Bien. ¿Qué es lo que, y esto es muy importante, chicos, para que lo tengan en cuenta, por eso cuando ustedes les lleven o participen o intervengan en un acto de crear, desarrollar un estatuto y hacer todos los trámites, advertirles a las personas que realizan las actividades a través de esa asociación, las consecuencias legales que ya vamos a ver en cuanto a la responsabilidad civil que tienen los miembros que funcionan y que la administran, hasta tanto tenga la autorización estatal para funcionar. Bien. Vamos ahora a, como lo dijimos los otros días, dentro de los presupuestos, los requisitos que tiene que tener el acta constitutivo. Algunos hablan del estatuto de la asociación civil. Estos son algunos presupuestos que están desarrollados en el artículo 1170 del Código Civil en cuanto habla el contenido. Lo primero que debe tener es... Sí. Disculpe que lo moleste. Hay una consulta en el chat. Yo les pido que los que hacen consultas por el chat, si tiene bien Magali, activar el micrófono y hacer lo que es el modo más directo para que lo escuchen y lo vean todos. ¿Puede ser? Ahora léeme la voz, pero le pido a todos los demás que tengan una inquietud, no hay ningún inconveniente que activen el micrófono y directamente me la pregunten. ¿Estamos? Bueno, acá Ignacio pregunta, dice, profe, no hace referencia a que el fin último no es obtener dinero, sino que esta ganancia se la toma como un medio para cumplir el objetivo. Sí, es lo que expliqué yo.
justamente cuando hacen actividades que desarrollan para obtener réditos o ganar dinero, como los ejemplos que le puse, un locro, una rifa, un llamado a vecino voluntario, aportes, venta de publicidades, etcétera, son a los fines de poder desarrollar la actividad propia. Cuando uno en un estadio de fútbol, una asociación civil vende carteles, es para poder desarrollar la actividad, para poder pagar la luz, porque pagar la luz, pagar los viajes, pagar los equipos y todo lo que necesite para mejorar su infraestructura también, puede hacer campaña. ¿Se entiende? El ánimo de lucro está dado que los miembros no tengan ánimo de lucro. Y un miembro tiene ánimo de lucro como un socio de una sociedad comercial cuando uno desarrolla una actividad para obtener ganancia, pero para él ser beneficiario, el miembro, obtener esa ganancia y ese rédito, obtenerlo él. En este caso queda para el desarrollo de la actividad. No sé si está respondida la pregunta, que es lo que habíamos hablado antes. Estoy a la espera de la respuesta, si se quedó respondida la pregunta. No, si no me lo dicen verbalmente, chicos, no lo escucho porque estoy por el celular. Sí, acá que sí, profe. Bueno, le pido por favor, yo lo estoy haciendo por el celular. ¿Estamos? Entonces, no tengo posibilidad de acceder al chat. Yo les voy a pedir, si son tan amables, cualquier duda, cualquier consulta, no me molesta que interrumpan la clase tal como lo harían levantando la mano. Bueno, acá simplemente activando el micrófono y haciendo la pregunta, así toda la escucha. ¿Puede ser, chicos? Sí, profe. Se ve que soy la única, Magali, que tiene activada o que... Bien, vamos a seguir. Entonces, hay requisitos esenciales que tiene todo acto de constitución en cuanto a su contenido. Ya dijimos la forma, ¿en dónde debo plasmarlo? En una escritura pública. ¿Estamos? En un instrumento público. ¿Cómo lo debemos plasmar y qué es lo que debe contener los requisitos mínimos? Tiene que tener la identificación de los miembros que la crean, ¿no es cierto? Los que son los miembros fundadores o los primeros socios que la crean, el nombre que le van a poner a esa asociación, y a su vez también antepuesto o pospuesto el nombre de asociación civil. Este es un requisito que ahora establece nuestro código. Debe tener el objeto, es decir, a qué se va a desarrollar, cuál es la finalidad, todo ello. ¿Cuál es el domicilio? Acuérdense que el domicilio es un presupuesto de la personalidad, con lo cual es esencial que este atributo exista. El plazo de duración, cuáles son las causales de disolución, cómo se distribuirían los bienes, cómo están compuestos los organismos de conducción, que ya vamos a ver exactamente cuáles son en las asociaciones civiles, etcétera, y principalmente se establece un proceso de liquidación como hacía el destino final de los bienes. Recuerden que en el caso de los destinos final de los bienes, las asociaciones civiles, en caso de disolución y que no estuviera previsto a dónde va a ser el destino de los bienes, se distribuirán en distintas instituciones de la misma naturaleza, es decir, asociaciones civiles que tengan los mismos fines. Bien, esto en cuanto a los requisitos que tiene que tener este estatuto para poder funcionar. Ahora bien, como nosotros dijimos, al ser una persona jurídica, requiere tener un organismo que reemplace la voluntad individual y que pueda representarla respecto de terceros. Tomar órganos que dispongan, tomar decisiones, cómo se toman las decisiones de estos órganos colegiados y a su vez quién los representa respecto a terceros. Acuérdense, en el caso de las personas discapacitadas, unas personas que no tienen la plena habilidad, tienen la representación necesaria, que es sus representantes legales, como aquel que ya van a ver que tengan los apoderados. En este caso, quienes las representan son aquellas personas que el ordenamiento jurídico establece. Y acá vamos a encontrar dentro de la asociación civil tres distintos órganos que la conducen y o que la representan. Tenemos que decir que en una asociación civil vamos a encontrar uno, lo que es la comisión directiva, la asamblea y el organismo de fiscalización o el órgano de fiscalización. ¿Estamos? Vamos a distinguir uno de otro.
La asamblea es el órgano máximo, es el que son las instancias en las cuales pueden participar la totalidad de miembros que están en condiciones de poder hacerlo. Es decir, la asamblea es el órgano supremo, digamos, el órgano supremo en el cual establece la toma de decisiones más importantes. Está claro que cuáles son las decisiones que debe tomar la asamblea están puestas en el estatuto, están puestas en el estatuto. Bien, hay decisiones como son la aprobación de balance, la designación de nuevas autoridades, la decisión de tomar créditos, de disolverse, etcétera, solamente se puede tomar por asamblea porque allí participan todos los miembros o tienen derecho de participar todos los miembros. Ahora, y esto es importante que lo sepan porque en la vida práctica siempre sucede, ¿quiénes son los que están en condiciones de participar en una asamblea en particular? Aquellos socios que estén al día con el pago de sus cuotas sociales. Aquellos que no estén al día con sus cuotas sociales no podrán participar de este órgano de la asamblea para poder decidir. ¿Estamos? Estos son el órgano máximo de las decisiones importantes. Pero ahora, ¿quién la conduce a esta institución? ¿Quién vendría a ser el órgano ejecutivo? El órgano que lleva a diario la administración de cada una de las gestiones, de lo que el estatuto establece y como así de lo que se haya dispuesto en las asambleas. ¿Cuál es? Es la comisión directiva, es el órgano ejecutivo, el que día a día toma decisiones para llevar adelante los objetivos de la misma y lo decidido por la asamblea. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto la comisión directiva? Está compuesta como mínimo por un presidente, un secretario, un tesorero y todos los demás miembros que lista tendrán carácter de vocal. Estos son las personas que tienen la responsabilidad de conducir, el presidente, el secretario y el tesorero son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión de esta institución. ¿Estamos? En este caso, para poder ser miembro de la comisión directiva, tanto el presidente, el secretario y el tesorero deben ser socios de la asociación civil. Si no son socios, no pueden participar. Y por último tenemos el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización es aquel que controla las cuentas y las tomas de decisiones como el organismo de contralor, que en este caso el código nuestro establece que no es necesaria que las personas que lo integran deban ser necesariamente socios de la asociación civil. ¿Estamos? Está claro que las asociaciones civiles, por el hecho de requerir autorización estatal para funcionar, también tiene un control del Estado en cuanto a su funcionamiento y su organización. Ustedes saben, a los fines de poder aprobar balance, elegir autoridades, es necesario previamente que, tal como lo dice el artículo 174, tiene que estar el control estatal. Requieren de la autorización para funcionar y sujeta al controlador permanente, como son, por ejemplo, para que le aprueben los balances, para convocar a una asamblea, para tomar decisiones de renovación de autoridades, es necesario tener previa la autorización y la comunicación al organismo de contralor, en este caso la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, en el caso de nuestra provincia, o el organismo pertinente en otras provincias que establezca cada una de estas, de las provincias, valga la redundancia, para poder llevar a funcionar. ¿Estamos? Entonces, esto es como debe funcionar, esto tiene realmente importancia porque todos aquellos actos que no se realicen de la manera en que lo acabamos de mencionar en forma genérica, pueden traer aparejada la responsabilidad de las personas que la dirigen y la administran. En este caso, los miembros de la comisión directiva y o en su caso, los gerentes que como empleado hubiesen designado con responsabilidad de representarla y tomar decisiones. Bien, allí en esto después lo que tenemos que ver y repetir un poco lo que es la responsabilidad de los miembros. Nosotros tenemos que distinguir la responsabilidad de los miembros o socios de estas asociaciones civiles simples, a diferencia de la responsabilidad de las personas que lo conducen en la administración. Los miembros o socios, pensemos en un club, los socios comunes,
los que participan, la biblioteca, el asociado, la vecinal, los socios del sector, que no participen de los órganos de conducción de la comisión directiva, no responden por los hechos, las acciones y la responsabilidad que generen el funcionamiento de la asociación civil. No tienen ninguna responsabilidad personal ni patrimonial. Distinto es de la responsabilidad que tienen las personas que la administren y las conduzcan, que como dijimos los otros días, genéricamente, y que esto rige para todas las personas jurídicas, aquellas personas que lo administren y las conduzcan, en este caso los miembros de la comisión directiva, van a ser responsables con su patrimonio ante la persona jurídica o ante los socios por los actos que realicen en perjuicio con motivo de un accionar negligente, imprudente o una omisión atribuible a su accionar. Habíamos dicho la responsabilidad que generen por no tener, por ejemplo, asegurado a las personas que ingresan al establecimiento y hay una mala construcción, se cae y le produce daño, la responsabilidad que existiría con tercero por falta de pago de sus obligaciones, por adquirir bienes, como así también la responsabilidad que trajera aparejado en materia laboral. Esto realmente es muy importante, pero solamente en caso de omisión o negligencia en su cumplimiento. Si al momento de conducir la institución ellos lo hacen de manera responsable y acaecen hechos que pueden suceder, solamente se va a responder con el patrimonio de la asociación civil. ¿Estamos? Bien. Como dijimos recién, cuando se extingue, cuando finaliza la vida de una asociación civil, esta disolución se está dando por aquellas causales expresamente establecidas en el mismo estatuto, y si no, por las causales generales que los otros días vimos, ya sea en cuanto al cumplimiento del objeto, el vencimiento del plazo, que queden integrados con uno solo de los miembros, porque acordémonos que la persona jurídica tiene como un sustrato o la esencia en la asociación civil, sin lugar a dudas, que haya dos o más miembros que le integren. ¿Estamos? Entonces, cuando haya menos de dos socios, que quede un único socio, tiene el término de 6 meses para buscar asociar a otra persona. Si no lo tiene, a partir de allí viene la disolución. ¿Estamos? Entonces, esto hace a la vida y la existencia de esta persona jurídica en particular. Las asociaciones civiles. ¿Alguna duda, chicos, respecto de esto? No, profe. Profe, en la última que dijo que ¿cuál era el fin o la disolución? Además de las ya establecidas anteriormente que lo habíamos visto, ¿cuál era en especial acá? Que no me quedó claro. ¿Ya estaba establecido? Sí, sí. Lo primero que tenemos que ver, las causales de disolución, son las que expresamente establezcan dentro del estatuto. Las personas pueden decir, nos creamos, la hacemos por este motivo, pero se extinguirá por determinadas circunstancias. Las partes lo pueden decir tranquilamente en el estatuto. Puede ser tranquilamente que una asociación civil establezca que se disolverá en el caso de que exista menos de 10 socios, porque puede ampliarlo, puede ser que se extingan si el Estado empieza a desarrollar esa misma actividad, porque hicieron, por ejemplo, una biblioteca en el barrio y pusieron como una causal de disolución que en el barrio exista una biblioteca pública creada por el Estado. Estoy hablando generalidades, ¿cierto? Es decir, cualquier causal legal que sea ilícita, que establezca las partes en el estatuto, en el acto constitutivo. En el caso de que no fueran eso, habrá que establecer las causales que nosotros vimos los otros días de extinción de la persona jurídica. Recuerdan que son las que acabo de mencionar. O por último, sí o sí se designen, que es una de las que nosotros referimos recién, es la reducción a 1 de los miembros de la asociación civil si las partes nada han dicho. ¿Estamos? Esas son las causales por las que se disuelve. A partir de allí viene un proceso de liquidación. La justicia decide un liquidador especial. Si es que no lo ha liquidado, si lo deciden por asamblea liquidarla, decidan un liquidador. Y si se agotaron los miembros y no hay nadie que lo resuelva, la justicia decide un liquidador que va primero a cubrir la totalidad de las deudas que tenga
y con el patrimonio existente, y en el caso que existe un remanente, como muy bien le mencioné, los bienes se distribuyen de acuerdo a como expresamente lo hubiesen pactado dentro, lo hubieran dejado fijo en el estatuto, y si nada lo dijeron, lo hubieran dicho, expresamente el artículo 185 refiere a que deberán transmitirse el excedente del patrimonio que estuviere, debe destinarse a asociaciones civiles de domiciliadas en la República que tengan el mismo objeto que la que tenían liquidada. Por ejemplo, los bienes liquidados de un club, que supongamos que es un remanente cuya única finalidad era jugar a las bochas, habrá que ver para otra entidad, y esto lo decidirá la justicia o el administrador, a qué otra entidad que practique bochas se le va a entregar ese remanente que existía. Por ejemplo, si fuese una biblioteca, se liquidan todos los bienes y si quedan libros, se le transmitirán a otra biblioteca los libros que hubieran quedado. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, no, por favor, al contrario. Cualquier duda que vaya quedando, bienvenido sea para poder evacuar. Vamos ahora a las simples asociaciones. En principio, las simples asociaciones tienen que tener las mismas finalidades que las asociaciones civiles. ¿Cuáles este tipo de asociaciones, de simples asociaciones? Son aquellas que los miembros la constituyen, pero no piden la autorización estatal para funcionar, ni la inscriben en los registros a tales fines. Es decir, cuando creo un estatuto nos organizamos, por ejemplo, puede ser que nos juntemos un grupo de vecinos para organizarnos, para juntar fondos para la comisión pro capilla, para juntar fondos para la capilla, la comisión nos asociamos para ayudar a una determinada persona que tiene una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. No alcanza a tener la autorización estatal para funcionar. Sí tiene que tener un estatuto. Este estatuto, a diferencia de la forma que el otro sí o sí debía ser por escritura pública o por instrumento público, en este puede ser por un instrumento público o por un instrumento privado, un boleto, un acuerdo que redactan y simplemente la firma certificada por escribano público. En estos casos, cuando hablamos de cómo es la Constitución, los organismos, el funcionamiento que tiene, se replica y el artículo 188 expresamente establece que deben tener los mismos órganos de conducción y de administración y de socios que los que tienen las asociaciones civiles. ¿Desde cuándo comienza su existencia? Desde el solo hecho de su constitución. Recuerden ustedes, por eso es que decían que en la asociación civil, hasta tanto se inscriba, en personería jurídica, hasta tanto se inscriba, se rige por la regla de la simple asociación, que es lo que estamos viendo ahora. Ese proceso de que celebramos el acta, desde que hacemos el acta o el estatuto, hasta que lo inscribimos, es una simple asociación. Si nunca lo inscribimos, va a continuar siempre una simple asociación. ¿En dónde está la diferencia sustancial entre la asociación civil y la simple asociación? Ambas son personas jurídicas. Esto es muy importante porque antes el Código Civil establecía que era simplemente sujeto de derecho, era una persona de existencia ideal, pero no tenían personería jurídica. Hoy las iguala, ambos tienen personería jurídica. ¿En dónde existe la diferencia sustancial? Y por eso la importancia de la inscripción cuando ustedes participen y realicen este tipo de intervenciones o asesorando, constituyendo, o si forman parte de una asociación civil. La diferencia sustancial está dada en cuanto a lo que establece el artículo 191 del caso de insolvencia. Nosotros dijimos antes que la persona jurídica, la asociación civil, es una persona jurídica distinta a los miembros que la componen, los que son socios, los que son administradores, los que le llevan en la medida que cumplan debidamente las normas, no van a responder con su patrimonio personal y sí va a responder porque una persona jurídica distinta, la asociación civil. ¿Estamos claros hasta ahí? Una asociación civil, inscripta todo ello, responde con su patrimonio. Y no, salvo que haya una omisión de los funcionarios, de los que lo gerencian y lo administran, que por su culpa está esa responsabilidad, ellos van a responder con su patrimonio.
En cambio, acá en la simple asociación, ¿qué es lo que establece? Que en el caso de insolvencia o insuficiencia de los bienes de la simple asociación, el administrador y todo miembro que haya llevado adelante la gestión de esa simple asociación va a responder solidaria e ilimitadamente con su patrimonio personal. Miren la importancia que tiene. Por ejemplo, agarramos y compramos, constituimos una simple asociación, compramos un inmueble o compramos un auto para llevar adelante una actividad y ese auto choca. En ese caso, si los daños que causó, porque esta simple asociación, no, che, hicimos para la capilla, o hacemos, hacemos para la biblioteca y hacemos una simple asociación y nos ponemos a construir la biblioteca con esa simple asociación porque no le vamos a dar personalidad jurídica, hay que presentar balance, pedir autorización. Pero resulta que en la construcción se accidenta y se mata un empleado o una persona, un obrero. Va a responder primero con los patrimonios de la simple asociación. A lo mejor no tiene nada de esa simple asociación porque era muy sencillo. Bueno, cada uno de los miembros que la administran y que la gestionan o que hacen acto en su nombre van a responder con su propio patrimonio. ¿Estamos? Aquellos, pero Profe, ilimitadamente también. Ilimitadamente. Van a responder con todo su patrimonio. ¿Por qué? Porque se entiende, y esa es la importancia que tiene, que una sanción de no tener esta inscripción, esta autorización estatal para funcionar y que no hay controles de la asamblea, de los miembros, de la aprobación de balance. En este caso no tiene que llevar adelante nada, porque no lo controla el Estado. Por eso es la responsabilidad gravosa, y en esto, cuando nos armamos un grupo y armamos un estatuto, una comisión, yo soy el presidente del centro de estudiantes o yo soy el presidente de la comisión pro capilla, para organizarnos, démosle forma, organicémonos como un grupo organizado para que votemos, tomemos una decisión ordenada, guarda con la responsabilidad por las consecuencias de los actos realizados, aún lícitamente, por la misma asociación, simple asociación. ¿Estamos? Esta es la diferencia sustancial que existe entre la simple asociación y la asociación civil. ¿Estamos? Entonces, las consecuencias para los miembros que la conducen, que la gerencian, que lo administran, de todos los asuntos de la sociedad, es solidariamente responsable de las obligaciones. ¿Estamos? O sea que por ahí, para hacer una gauchada, por ser el que más me pongo a la cabeza de organizar, yo soy el presidente, yo soy el secretario, yo soy el tesorero, resulta que después hay una acción al que hay una consecuencia, van a responder con su patrimonio en la medida de que no alcance el patrimonio de la simple asociación. Por eso dice que responden ante caso de insolvencia. Si, por ejemplo, una asociación civil resulta como en el caso de bomberos voluntarios y no alcanzó a constituirse, supongamos, ¿no? La provincia la exige que tenga personalidad jurídica, pero supongamos que tenga personalidad jurídica y autorización estatal para funcionar. Pero supongamos que se está constituyendo y hasta que inscribe los papeles, compran una autobomba y chocan a alguien un auto y cuesta 20.000 pesos y tienen la autobomba que cuesta 1.000.000, van a rematar la autobomba y no va a ir, no voy a responder yo. Pero si ahora mato a una persona y tengo que indemnizar por 10 millones de pesos y lo único que hay es la autobomba que vale 1.000.000 de pesos, van a rematar primero la autobomba, van a cubrir el 1.000.000 de pesos y los 9 millones de pesos restantes que se debe por la indemnización lo van a responder con el patrimonio cada uno de los miembros, de las personas que lo administran. ¿Estamos? Esta es la verdadera importancia que tiene en cuanto a distinguir asociación civil y simple asociación. Lo demás, como lo dice el propio Código Civil y Comercial, en todo aquello, el régimen general de la simple asociación se rige por lo de la asociación civil. ¿Bien? Vamos ahora a otra de las personas jurídicas de carácter privado que mencionamos los otros días, que son las fundaciones. Las fundaciones, lo que se asimila, tiene una finalidad común, una finalidad de bien común. Ahora, ¿cuál es la distinción? En las asociaciones estaban constituidas por una finalidad común de los miembros que la crean. Somos 7, 10, 20 personas, nos ponemos de acuerdo porque queremos crear y llevar adelante una actividad de bien común. En cambio, las fundaciones, tal como lo dice el artículo 193, establece que son personas jurídicas que se constituyen, si bien con una finalidad de bien común,
y sin propósito de lucro, de lucro o ánimo de lucro, porque tampoco tiene ánimo de lucro para el fundador, está creado por el aporte patrimonial de una o más personas, de las personas que se denominan fundadores. Es decir, puede ser un acto que se realice por un acto patrimonial de una única persona que aporta un patrimonio inicial para llevar la consecución de esos fines, y que también puede ser un acto de última voluntad porque puedo constituir una fundación a través de un testamento. En este caso, a los fines de constituirlo, sin lugar a dudas, hace falta que tenga la autorización estatal para funcionar. Como lo hablamos de la asociación, el acto de constitución tiene que ser por instrumento público también, pero hasta tanto no esté inscrito en el registro, en la inspección de personas jurídicas, no existe ni siquiera como asociación civil. Esa es una diferencia de la asociación civil. Desde el momento que se hace el estatuto de la fundación o el acto constitutivo de la fundación, hasta tanto no se inscribe y no tiene autorización estatal para funcionar, no existe como persona jurídica. ¿Estamos? Eso realmente es importante. Este acto es desarrollado por el fundador y o por la persona que tiene poder para llevarlo adelante, y en el acto constitutivo también tiene una serie de requisitos que establece el mismo artículo 1195, que dice tiene que tener los datos de los fundadores, tiene que tener la finalidad, el nombre de la fundación y establecer cuáles son los objetivos concretos de una fundación y cómo se va a financiar la misma. ¿Estamos? Esta tiene este carácter que todo el alcance y la duración va a ser aún de una persona que establece cómo y de qué manera se va a desarrollar. Bien, vamos a ver ahora. Nosotros dijimos que los organismos de conducción eran el gobierno y la administración de la asociación civil, era la comisión directiva, la asamblea y el órgano de fiscalización. Acá lo que tenemos, el órgano como pudiera ser de la asamblea que lo reemplaza, en este caso tenemos que decir que hay un organismo que se denomina el Consejo de Administración, que es el gobierno el que toma las decisiones, el que lleva adelante los objetivos, las finalidades, organiza y toma las decisiones para el fin de llevar adelante la consecución de los objetivos que se han fijado. Tiene todas las facultades para llevar adelante los objetos de la fundación. Pero después puede preverse la designación de un consejo ejecutivo, un órgano ejecutivo que puede estar, así como en la comisión directiva, el órgano que, de acuerdo a las facultades que el consejo de administración le dé, puede realizar una o más actividades que le hayan propuesto, que le haya designado el fundador a través del consejo de administración. Esto tiene organismos propios, tiene que llevar balances también, tiene que tener autorización estatal para funcionar, y generalmente los aportes son dados por los fundadores y o por los que pueden ser miembros beneficiarios o terceros aportan. Esto es lo que refiere a fundaciones, tiene un alcance un poco más profundo, y sí tienen los organismos de contralor que pueden ponerlo en las fundaciones, pero también el Estado tiene la posibilidad de controlar a través de inspección de sociedades jurídicas sus funcionarios. Bien, esto es un poco en cuanto a lo que relaciona o que refiere a asociaciones, simples asociaciones y fundaciones. Son las tres personas jurídicas de carácter privado que regula el propio Código Civil y Comercial. Nosotros habíamos mencionado otras también, que es el régimen de propiedad horizontal, que también está, y lo van a ver en derechos reales. Hay otras personas jurídicas de carácter privado, como las mutuales y como cooperativas, que no están incluidas dentro del Código Civil y Comercial, sino que tienen las leyes específicas que inclusive no han sido derogadas y subsisten desde antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, pero que no lo estudiamos en derecho privado. ¿Estamos? Bien, gente, este es el primer bloque
de lo que son las personas jurídicas de carácter privado. ¿Alguna duda en cuanto al funcionamiento y el régimen de legado de estas tres instituciones? Profe, yo tengo una duda. En el programa también habla acerca de la disolución. No me quedó claro cuál sería la disolución de las fundaciones. Bien, la disolución de las fundaciones principalmente están relacionados con lo que se dispone el acto que dispuso su propia creación. El destino de los bienes efectivamente debe estar dirigida a una entidad de bien público, a una persona jurídica de carácter privado que tenga la finalidad de bien público. Las causales de disolución están expresamente establecidas, en principio, en lo que es el régimen del estatuto, en el estatuto del acta de constitución, y si no, hay que ir al régimen general de personas jurídicas, como vimos la otra vez, cuando se cumple la finalidad, cuando cayó en quiebra, cuando se cumplió el plazo, etcétera, etcétera. Acuérdense, nosotros vimos un régimen jurídico general para todas las personas jurídicas de carácter privado, ¿se acuerdan? Que fue lo que vimos en la clase anterior. Bueno, allí establecía todas las causales de disolución. Bueno, si no están expresamente establecidas las causales de disolución en el mismo acto de creación, bueno, a partir de allí habrá que ir al régimen general que establece las personas jurídicas en la parte general que vimos los otros días. ¿Vamos? Sí, perfecto, profe. Bien. Bueno, vamos a ir al último orden temático, que tiene que ver con lo que es el tema relacionado con registros contables. ¿Qué es esto de registros contables? Como el ordenamiento jurídico establece, antes esta era una materia propia del derecho comercial y solamente se obligaba a llevar libros de contabilidad y el llevar los registros y los estados contables, solamente una obligación que existía respecto de las sociedades y respecto de los comerciantes como una categoría de sujeto que estaban exclusivamente regido por el ordenamiento del Código de Comercio. Bien, a partir de la unificación del Código Civil y Comercial, ha quedado establecido a partir del artículo 320 en adelante, luego de analizar lo que son los instrumentos públicos, instrumentos privados, todo ello, ha establecido una sección específica vinculado con lo que son la contabilidad y los estados contables de todas aquellas personas, ya sea jurídica o humanas, que desarrollen actividades económicas organizadas a modo de empresa. Y entonces establece lo que se denomina una carga de llevar libros, que ya vamos a ver ahora, a los fines de registrar las operaciones contables que desarrollen y que estos registros, estas registraciones que allí surgen, implican una carga para cada uno de ellos desde el punto de vista jurídico. Todas estas personas que están obligadas a llevar adelante este tipo de registraciones, libros contables, nosotros vamos a distinguir, y ustedes lo van a ver, hay que distinguir, esto es una carga y no una obligación. ¿Cuál es la diferencia entre carga y obligación? Por supuesto que le voy a dar un concepto muy sencillo, tratar de explicarle de manera muy coloquial y a título de ejemplo, porque ustedes ya van a tener una materia específica de lo que es obligaciones en privado 2, ¿no? Todo el segundo cuatrimestre. Pero cuando hablamos de una obligación es cuando alguien me puede exigir el cumplimiento de una determinada prestación o obligación y que en el caso de que yo no lo cumple puedo pedir a la justicia para que esa obligación le sea exigida y culminada por la justicia que sí o sí lo realice. Por ejemplo, una obligación es cuando
un padre le debe a los hijos cuota alimentaria, entonces hay que recurrir a la justicia para que lo pague. Una obligación es cuando alguien me vende una casa y no le pagan, entonces tiene la obligación de pagarle. Cuando tiene un choque, de reparar los daños, la indemnización de daño y perjuicios. Una obligación una obligación en materia laboral, la obligación que tiene la patronal de pagarle el sueldo. La obligación implica que en caso de no cumplimiento, ustedes habían visto el derecho subjetivo de exigir a otro un determinado cumplimiento. Bueno, la obligación, en el caso de que la otra parte no cumpla con lo que el ordenamiento jurídico establece, puede ir a la justicia a exigirle que efectivamente cumpla con esa prestación para el interés individual de la persona con quien está obligada. ¿Estamos hasta allí? En cambio, el concepto de carga, como es en el supuesto de los libros, no es que nadie puede exigirle que cumpla, ni nadie está obligado, un determinado sujeto no puede exigirle que lo lleve adelante como a título personal, pero sí el no cumplir con esta carga trae aparejadas consecuencias gravosas en contra de aquel que no lo lleva, ¿no? En el caso de los libros, ya lo vamos a ver, que la consecuencia que trae aparejada no llevar los libros y las registraciones que establece el ordenamiento jurídico, puede traer sanciones, ya sea de orden tributario, que el ordenamiento jurídico, por ejemplo, que le impongan sanciones por no tener libro y no tener registraciones contables en materia tributaria, como así también en el caso de un juicio, ya lo vamos a ver ahora, no vamos a poder probar, y la persona que estando obligada a llevar, teniendo la carga de llevar determinados libros por el ordenamiento jurídico no lo lleva, al momento de la prueba le pueden ser una prueba que le juegue en contra o será válida la prueba del otro, como ya vamos a ver seguidamente. ¿Estamos? Entonces, nosotros en esto tenemos que distinguir lo que son los libros, los registros y los estados contables. Los libros son aquellos que el ordenamiento jurídico, en donde se vuelcan y se transcriben los registros contables. El libro es aquel unidad física y o virtual, o vamos a ver digital como es ahora, en donde se asientan los registros contables. Los registros son las operaciones y cada una de las actuaciones contables y de movimiento que el ordenamiento jurídico establece que deben registrarse en los libros. Y los estados contables son el resultado que aparecen de los libros y las registraciones contables durante un determinado tiempo. Está claro que el interés jurídico que existe en llevar estos libros son distintos. Por un lado, hay un interés individual por parte de la persona que está obligado, que tiene la carga de llevarlo, porque a partir de allí, ya sea la persona o el sujeto humano o la persona jurídica, puede saber cuál es el estado de su cuenta, puede saber cuál es el estado financiero, el nivel de operaciones que lleva adelante. Respecto de terceros, el interés de quien contrata con él o quien lleva adelante vínculos comerciales para con él, porque el día de mañana en un caso de conflicto puede apoyarse en esos libros para saber, en el caso de una discusión, si se han llevado adelante o no estos, por ejemplo, en el caso de un pago y que no tuviere, o una operación que hubiera dicho, que hubiera llevado y si no la ha registrado, puede jugarle su contra. Y por supuesto también el interés general de la sociedad en los supuestos de que, por ejemplo, en el caso de concurso, quiebra o por parte de el Estado a través de los organismos de control tributario puedan requerirlo a los fines de saber y constatar el desarrollo de actividades que ellos llevan. Estos intereses, sin lugar a dudas, hace que el ordenamiento jurídico establezca cuáles son los libros y qué registraciones deben hacerse. ¿Estamos? En principio, ¿quiénes son los que están obligados a llevar, quiénes son los que deben llevar los libros contables? Como dijimos, son, en principio, las personas jurídicas que estén bajo la forma de sociedad comercial, que estén bajo la forma de sociedad comercial, o las personas humanas, pero que
tengan una estructura financiera de una empresa, tengan desempeños financieros o los flujos de lo mismo justifiquen llevar libros de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico. Pero también, además de estas personas, puede haber sujetos que voluntariamente hayan decidido llevar libros comerciales y el ordenamiento jurídico le permite que lo puedan hacerlo en la medida de que los inscriban, y vamos a ver ahora qué es lo que deben hacer. ¿Qué es lo que deben hacer? Vamos ahora a ver cuáles son los libros que deben llevar estos sujetos. Nosotros tenemos que distinguir en qué clase de libros existen. Y existen libros esenciales u obligatorios que deben llevar las personas estas que mencionamos recién, libros auxiliares y libros voluntarios y libros específicos. ¿Cuáles son los libros que son obligatorios? El ordenamiento jurídico establece como los libros que se denominan obligatorios, esenciales o indispensables. Tenemos que decir que en principio son dos. Los que ustedes seguramente en materia de contabilidad ya lo habrán visto, los libros que deben necesariamente llevarse todas aquellas personas que están obligados a la registración de sus estados contables son los esenciales, el libro diario y el libro inventario y balance. Como ustedes saben, el libro inventario y balance, ustedes ya conocen las distinciones, que el libro diario debe registrarse toda y cada una de las operaciones que llevan estas personas obligadas, que pueden ser individuales o pueden unirse o unificarse en una registración mensual. Bueno, todo esto que ustedes ya vieron en contabilidad y en todo ello, lo establece el propio Código Civil y Comercial. Todo ello que ustedes han estudiado y que seguramente en contabilidad lo están asentando. Está establecido en el Código Civil y Comercial cuáles son estos libros. Y en los libros inventario y balance, además de llevarse el contenido, también debe contener necesariamente, porque establece el Código Civil y Comercial, el cuadro de resultados de ganancias y de pérdidas. Bien, esto en forma general. Después están los libros auxiliares, más allá de esto diario, de inventario y balance, son los libros auxiliares, son aquellos que tienen que ver que de acuerdo a la importancia del giro comercial que tenga esa actividad o ese emprendimiento, que deban llevarlos adelante a los fines de una adecuada integración de los sistemas de contabilidad, etc. ¿Cuáles pueden ser estos libros que no son obligatorios, sino que son auxiliares, pero que el ordenamiento jurídico puede exigírselo de acuerdo al volumen o la actividad que se desarrolle? Por ejemplo, el libro mayor, el libro caja, el libro de ventas. Algunos otros, como por ejemplo, son los libros de registro bancario en los casos que operen con cheques o actividades con actividades particulares. Estamos en estos libros que la persona deben llevar adelante en virtud del flujo y la importancia de su desarrollo. Estos libros auxiliares se tornan en obligatorios y en una carga de acuerdo a la actividad jurídica que habrá que ver en el caso particular. Y por último vamos a los libros especiales, que también son obligatorios. Hay algunas actividades particulares que, más allá de este régimen general, que recién estamos hablando de libros que deben llevar adelante, de acuerdo a la actividad particular que desarrollan, tienen determinados libros especiales que deben llevar, de acuerdo al ordenamiento jurídico, de manera libros obligatorios y con una fuerza que tiene la misma que las que estábamos viendo recién. Por ejemplo, algunas actividades particulares, como son, por ejemplo, las personas que son despachantes de aduana, tienen que tener el registro especial de los libros que le exigen como despachante de aduana. Los martilleros tienen que tener el libro de entrada, el libro de la gestión que llevan adelante, los corredores inmobiliarios que están inscritos, los que tienen inmobiliaria, etcétera, tienen que tener un cuaderno foliado en el cual registren toda y cada una de las operaciones que desarrollen.
Y también, por supuesto, en el caso particular de las sociedades comerciales, las anónimas, por ejemplo, deben tener el registro y el libro obligatorio, el registro de acciones, el registro de asamblea, el libro de acta de la comisión del directorio respecto a las resoluciones que tomaron. Todos estos libros son libros especiales que están obligados a llevarlo de acuerdo al órgano jurídico que lo regule de acuerdo a lo que establece en particular. Por ejemplo, en una SRL, sin lugar a dudas, tiene que haber un libro de acta de todo lo que resuelven los socios, tiene que haber un libro de registro de las asambleas, en el caso de que se convoquen y que la sociedad de esa responsabilidad limitada, como ustedes ya lo van a ver en sociedades, deben llevarlo adelante como algo esencial y obligatorio que tienen que llevar este tipo de sociedades comerciales. Bien, estamos hasta ahí, ya hemos visto cuáles son los libros, cuáles son los libros obligatorios, esenciales, dentro de los obligatorios los esenciales, los auxiliares y los especiales. ¿Estamos? Por supuesto que cada una de las personas puede llevar otro tipo de registros que quisiera, pero que esto es importante y ya vamos a ver ahora, cuando analicemos un poquito más adelante, cuál es el valor probatorio de todos, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de asesorar a cada uno de sus clientes el día de mañana del contador. Bien, dijimos, ¿quiénes están obligados a llevarlo? ¿Cuáles son los libros? Ahora lo que vamos a ver, yo puedo llevar estos libros, inventario, balance, libro, todo este tipo de registro de la manera que yo quiero, como quiero. No. El ordenamiento jurídico establece específicamente una serie de formalidades intrínsecas y extrínsecas. Cuando hablamos de formalidades extrínsecas, son externas en cuanto a cómo es el documento, cómo debe estar, cómo debe aparecer físicamente este tipo de libros. Y acá es importante lo que ya vamos a ver ahora, que establece el ordenamiento jurídico, ya lo tenía en la ley de sociedades comerciales, una doble posibilidad de llevar libros físicos, materiales, palpables, en hoja o en registro como era antes, como también hoy facilita y permite la posibilidad de llevar registraciones contables de estos libros, que sean de manera digital, mediante medios digitales, o que puedan llevarte mediante mecanismos que no requieran un soporte físico, sino un soporte digital. Pues bien, cuando hablamos de los libros físicos, de materiales, cuando tengo el soporte papel, establece las formalidades extrínsecas, exteriores, digamos físicas, que estos libros tienen que estar encuadernados y foliados, es decir, tienen que tener una determinada encuadernación, y foliado es que tiene que tener los sellos de cada una de las hojas que tiene a los fines de evitar adulterarlo, adelantarlo y cambiar la posibilidad de los registros. Tienen que estar individualizados. ¿Cómo se individualizan? Mediante, ya van a ver ustedes el día de mañana, que todos estos libros debo presentarlo al registro público de comercio si son libros comerciales, a inspección de sociedades jurídicas si son libros de asociaciones civiles y fundaciones, que lo primero que tienen que hacer es individualizarlo. Yo puedo tener un libro foliado, un libro encuadernado, pero además allí en la hoja primera le hace una intervención en el cual le pone un sello, le identifica qué libro es, le pone los sellos a cada una de las hojas e identifica qué cantidad de hoja tiene, cuál es el número ejemplar y cuándo fue autorizado este libro en particular. ¿Estamos? Eso es la formalidad extrínseca cuando es un documento físico, y cuando la posibilidad de llevar libros de manera digital, de manera virtual, salvo el libro inventario y balance que sigue siendo físico, tienen que explicar a través de un especialista cómo van a llevar, cuáles son los registros de estos digitales, cuál es la seguridad y la veracidad que le va a dar a estos medios mecánicos, magnéticos, electrónicos que van a llevar adelante, que en realidad es lo que hoy mayoritariamente se llevan en lo que son propias registraciones contables. Todavía en lo que son libros de asamblea, libros de decisiones de directorio, etcétera, muchas veces están llevando todavía
con un soporte papel. Estas son las formalidades extrínsecas de la forma. Lo llevo de esta manera, este libro, como si estuviera vacío. Ahora bien, ¿cómo debo llenar cada una de estas registraciones? Y que es lo más importante, y que ustedes han estado estudiando, seguramente en materia de registraciones contables propiamente dicho, libro diario, inventario y balance, todo eso, ustedes seguramente lo han visto. Pero en el caso de otros libros, de acciones, asambleas, resoluciones y directorias, ¿cómo debo hacer estos libros contables? Estos son los requisitos intrínsecos. ¿Cómo debo llenarlo? ¿Cómo debo completarlo? ¿Cómo debo hacer los registros? ¿Se acuerdan que habíamos distinguido libros de los registros? Bueno, libro es lo que vimos recién, los requisitos extrínsecos. Ahora los registros, ¿cómo debo asentar? ¿Cómo registrarlo? Es lo que se denomina los requisitos intrínsecos o interiores, cómo debo llevar los libros de registros. Tiene todo el Código Civil, establece una serie de pautas en el artículo 325 que refiere a que deben llevarse primero en idioma y moneda nacional, deben llevarse los asientos, ¿de qué manera? Ustedes ya lo han visto, de manera cronológica, actualizada, sin ninguna alteración, sin dejar espacios en blanco, ni tampoco en el caso de que haya alguna sobreescritura o que haya una tachadura, una enmienda, debo tacharlo y aclararlo. En su caso, ustedes ya conocen el sistema del asiento, el sistema de contraasiento, bueno, en eso no me voy a meter porque es absolutamente de carácter netamente contable, pero todo lo que sean intervenciones, todo lo que sean tachaduras, enmiendas, correcciones, deben estar debidamente salvadas, por supuesto no debe haber raspaduras, etcétera, todo eso. ¿Estamos? Entonces, esto es cómo debe ser el contenido de los libros para que tengan plena validez. ¿Estamos? ¿Alguna duda en cuanto a esto? No, profe. Bien, ya lo conocen más que lo que estamos hablando acá y seguramente en contabilidad si lo han hecho estudiar y seguramente lo han rendido y si alguna vez han tenido que rendir con alguna tachadura, alguna enmienda, seguramente lo habrán tenido que corregir o hacer un contraasiento, se equivocaron, si no, probablemente no hayan aprobado el parcial. Así que bueno, en eso le dejo a criterio de ustedes. Ahora sí vamos a ver, que no sé si ustedes también, ustedes ya vieron en alguna otra materia cuál es el plazo, y esto importante, de la conservación de los libros y de la documentación respaldatoria. Lo vimos. No, profe. O sea, cuando mucho lo han nombrado, pero como una información extra. No. Bueno, perfecto. Entonces, así como vimos recién cómo deben hacer, quiénes deben llevar libros, qué libros se llevan, que seguramente ustedes ya lo han desarrollado, lo han visto y lo han practicado, pero es bueno que ustedes sepan que todo ese ordenamiento jurídico, los libros que lleva, cómo lo debe llevar, todo eso no es una materia contable, sino que es del derecho civil. Establece cómo y de qué manera deben llevarse los libros. Y esto es importante que lo sepan, cómo el ordenamiento jurídico civil establece este tipo de obligaciones en las registraciones. Ahora vamos a ver, para finalizar la unidad, dos aspectos que creo que son jurídicos, pero que tienen una enorme incidencia respecto de lo que a ustedes les interesa, como van a ser el día de mañana asesores y seguramente van a tener una directa intervención respecto de los libros, porque ustedes tienen los libros, van a llevar los libros, va a ser parte de su tarea que le van a contratar, y es importante el primero de los aspectos. ¿Cuál es? La conservación de los libros y los registros contables. En cuanto a cuánto es el plazo del ordenamiento jurídico que le establece y que seguramente se lo va a exigir la AFIP, seguramente se lo va a exigir alguno de los socios, en el caso de que sean sociedades, en el caso de que tenga algún tipo de conflicto o que tenga que acreditar respecto a terceros, ¿cuánto tiempo deben conservarse los libros y registro contable y la documentación respaldatoria de ellos? Y el ordenamiento jurídico, el Código Civil y Comercial, establece en el artículo 328 dos plazos distintos y que es importante que los tengan en cuenta. El artículo 328 establece que
los libros deben conservarse por el término de 10 años contado a partir de ¿cuándo? A partir de la última registración que se hubiere efectuado o registrado en el libro. ¿Estamos? Esos 10 años yo tengo obligación de conservarlo y de tenerlo. Es la obligación legal de conservarlo. ¿Estamos? De detenerlo y tenerlo directamente. Esta obligación se le va a exigir tanto al tenedor, al que lo generó y lo registró, como también a sus herederos. Ahora bien, el plazo de la conservación de la documentación respaldatoria que se asienta debe conservársela por el término de 10 años, pero desde la fecha en que esa documentación respaldatoria se hizo, se confeccionó. Por ejemplo, yo tengo una factura que la desarrollo hoy, la tengo de hoy. Pero resulta que el libro contable que la asenté hoy, lo terminé de cumplir de acá a 1 año y medio. Lo terminé de agotar de acá a 1 año y medio. La última registración fue 1 año y medio. Entonces, el día de mañana yo presento ese libro contable. A mí me van a obligar a presentar el libro contable. Desde la última registración yo tengo que presentar el libro contable. Ahora, si la registración que existe en ese libro data de más de 10 años, por ejemplo, una factura de hoy, o por ejemplo, vamos a hacer al revés. Yo hoy el último registro que tengo en el libro diario, en el libro inventario de balance o en el libro de cualquier libro que tenga. Hoy la última registración, a mí de acá a 10 años me pueden pedir que exhiba el libro con todas sus registraciones. Ahora, la documentación respaldatoria solamente voy a tener que presentarla únicamente la de 10 años. Por ejemplo, si yo presento un libro contable de estos últimos 10 años, pero tengo registradas operaciones de 20 años para atrás, no beban, voy a tener que exhibir el libro, pero no voy a tener que acompañar la documentación respaldatoria, porque solamente la documentación respaldatoria debo conservarla por 10 años desde el día que se emitió. ¿Se entiende la diferencia? Es muy importante, chicos. Y esto va a ser propio para ustedes. Esto es muy importante que lo tengan presente porque ustedes van a hacer lo que van a hacer ahora. Mira, ese libro, guárdalo, no lo guardé. Mira, ¿qué hago con toda esta factura que tengo de 10 años atrás, de que pagué o no? Conserva el libro, podés tirar la documentación, pero tenés que conservar el libro desde la última registración. Esto es muy importante que tengan en cuenta para asesorar a sus clientes de esta enorme distinción. ¿Lo entendieron? ¿Quieren otro ejemplo? ¿Está bien así? Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Estos son aspectos que está bueno detallarlo porque son cosas que hacen en la vida práctica de ustedes. ¿Estamos? Que van a ser ustedes. Estas sí son herramientas realmente importantes y manejo de información que tienen que tener para asesorar de una excelente manera a cada uno de sus clientes. ¿Bien? Bueno. Vamos a un último tema. Nosotros dijimos que justamente llevar libros obligatorios o voluntarios es una carga y no una obligación porque nadie puede exigirme lo que me lleve, sino si el hecho de no llevarlo en debida forma o llevarlo en debida forma me trae beneficios o me puede traer perjuicio. Esa es la carga que decimos. ¿Alguien me puede exigir que lo lleve? No, nadie. Pero ¿qué pasa si yo no lo llevo? Esa es la carga. Y esta carga tiene que ver con lo que representa la necesidad de, si yo lo tengo que exhibir en un juicio en el caso de un conflicto. Entonces, vamos ahora a cuál es, en qué caso me pueden exigir judicialmente que exhiba los libros y después cuál es el valor probatorio concretamente. Nosotros sabemos, ustedes saben que todo lo que tienen que ser los registros y los libros contables hacen al derecho de la propiedad y la intimidad y yo no estoy obligado a exhibir mis libros, mis registros de ninguna naturaleza, porque hacen a la vida privada de las personas. Pero sí hay casos particulares
que el ordenamiento jurídico obliga o me pueden exigir que los exhiba cuando hay un interés jurídico por parte de terceros y que a los fines de ver qué es lo que existen en esos registros que tiene alguna relación con expectativa jurídica de terceros, ya sea socios, ya sea acreedores, ya sea marido y mujer, etcétera, que me pueden obligar a que el contenido de lo que está registrado en mi libro, yo tengo la obligación de exhibirlo en la justicia. Entonces, solamente puedo estar obligados a exhibir los libros en el caso de aquellos supuestos que el ordenamiento jurídico lo establezca, ya sea exhibición judicial o ya sea exhibición administrativa o tributaria, como en el caso de la AFE. Y van a ver que hay dos alcances, dos modalidades distintas de poder exhibir. Uno lo que se denomina exhibición general y otro exhibición parcial. La exhibición general de libros se da en aquellos casos en el que yo tengo que exhibir o presentar a la justicia a los fines de ser revisados, analizados e integrados la totalidad de las operaciones jurídicas que quedan exhibidas en los libros. Tengo que llevar mi libro caja, tengo que llevar mi libro inventario, tengo que llevar mi libro banco, tengo que llevar la totalidad de los libros porque existe un interés jurídico en ver todo lo que ha sido el movimiento patrimonial de un determinado sujeto. En este caso, esta exhibición total, el ordenamiento jurídico está claro que lo da en caso de excepción y solamente en aquellos casos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico que tengo que hacerlo. ¿Cuáles son los casos que tengo que exhibir la totalidad de los libros? Son en los casos en el caso de una sucesión, que cualquiera de los herederos pida la totalidad de los libros, o en el caso de que acreedores de esa sucesión quieran exhibir la totalidad de las operaciones jurídicas, en aquellos supuestos de comunión, cuando hablamos de comunión, cuando hay intereses jurídicos sobre un determinado bien o una actividad. Por ejemplo, en el caso de condominio, o en el caso de la sociedad conyugal, en el caso del régimen de comunidad, cuando los matrimonios, ya lo van a ver ustedes, lo que antes se llamaba la sociedad conyugal. También en el caso de las sociedades, cuando haya la necesidad, haya un conflicto en las sociedades comerciales, que haya un determinado conflicto de acuerdo a lo que establece la ley de sociedades comerciales o lo que establece el propio estatuto o contrato social. Y también en el caso de concursos o quiebras, no hay ninguna duda de cómo afecta a todo el patrimonio, los procesos concursales, ya lo van a ver ustedes en la materia específica, tengo que presentarle al juez la totalidad de los libros y registros contables para analizarlo. Estos casos son excepcionales y se dan ante supuestos extremos. Pero también está el caso de la exhibición parcial. La exhibición parcial es en aquellos supuestos que en virtud de un conflicto individual y de una o varias operaciones, las partes, en el caso de un conflicto judicial, solamente están obligados a mostrar esos asientos y no la totalidad de su contabilidad o su administración contable, que es desnudar y exhibir a terceros la totalidad de su movimiento. Entonces, esta exhibición parcial se da cuando existe un conflicto individual, como por ejemplo, si yo tengo en una operación contable si le he pagado o no y si le he ingresado o no un determinado depósito o transferencia con el cual le voy a pedir el libro banco, cuando ha habido una operación o una factura que alguien lo desconoce. No, si yo no te compré todo eso, le puedo pedir que me exhiba el libro diario para ver si esta persona muchas veces se dice que nunca compraron, pero después la cargaron para descargar el IVA y resulta que la registraron entonces. Pero solamente se va a exigir que se exhiba no la totalidad del contenido del libro, sino solamente la registración que hace el interés de este conflicto individual. ¿Estamos? Entonces, en este supuesto particular... Consulta. En los enriquecimientos ilícitos que hubo, ¿se veía una exhibición general o parcial? En estos casos, los enriquecimientos ilícitos, hay que ver si está desarrollado por una actividad comercial, si es alguien que está obligado a llevar libro, y en su caso, si también hay una intervención por parte de la justicia, en ese caso una justicia penal, con el cual lo puede obligar a traer la totalidad de lo del
de los libros, pero no como una exigencia o una obligación de intereses civiles, como estamos haciendo acá. Intereses civiles o derechos subjetivos individuales de un interés que dado que hay un perjuicio patrimonial a alguien, sino que esto tiene que ver con la posibilidad de traer a los fines de la prueba de un delito la totalidad de los libros. Y ahí ya no hay una exhibición en estos términos que hablamos, sino una requisitoria penal, como un modo de un secuestro de los bienes a los fines de poder determinar la existencia de un delito. Eso está regido por la justicia penal de muñirse de la totalidad de elementos que existan a los fines de comprobar el delito. Cuando alguien se robó algo en una computadora, le decomisan, le hacen un secuestro a través de la policía, la existencia de ese bien. Bueno, en el caso de constatar delitos que están registrados, pueden hacerlo a través de su registro, pero por parte de la justicia penal. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Entonces dijimos que yo puedo estar obligado a exhibir la totalidad de mis libros o solamente, que eso es la exhibición total, o la exhibición parcial, que solamente puedo estar obligado a exhibir los registros particulares del conflicto que existe y no la totalidad de la documentación. Por ejemplo, en el caso de un juicio laboral. En el caso de un juicio laboral, si bien acá estamos viendo civil, me pueden obligar a que exista el libro, los libros de registro de jornada, de pago de sueldo, de aporte solamente del empleado, no los demás. Bueno, está muy vinculado o asociado a esto de la exhibición total o parcial. Vamos al último, que tiene que ver con cuál es la validez y qué pasa si yo llevo libro o no lo llevo libro. ¿Cuál es la validez en un conflicto, en un juicio? ¿Yo para qué llevo libros debidamente y cuál es la validez legal que tienen? Por eso hablamos de carga y no de obligación. Pues bien, está claro que si yo estoy obligado a llevar los libros y los llevo correctamente, tengo beneficios respecto de la fe que dan esos libros en el caso de un juicio. Si por el contrario, yo estando obligado a llevar libros y no los llevo, o aún estando obligado los llevo, pero los llevo de mala manera o no cumplo con las formalidades intrínsecas y extrínsecas, está claro que tendré consecuencias gravosas o mis libros no podrán probar los registros que yo hago. Entonces, allí es que justamente cuál es el valor probatorio de los libros o los registros que yo llevo en los libros contrarios. En el caso de que yo no lleve debidamente los libros o que tenga registraciones que me la encuentren, que aunque sea voluntaria, aunque la lleve yo, siempre pruebo en mi contra. Por eso muchas veces los clientes cometen el error que todo lo que uno lleva en sus registraciones siempre prueban en contra de uno que lo lleva. Ya sea que lo lleve bien o que lo lleve incorrectamente. Por eso tener mucho cuidado. Muchas veces hay gente que lleva el libro de la operación en blanco y un librito atrás de todo lo que vendía en negro. Si viene la AFIP y me constata y me identifica, no, pero que es tranquilo, le doy estos libros que están en blanco porque esto es unas anotaciones que tengo yo. Siempre le va a probar en contra, aunque sea cualquier indicio de lo que uno lleva. ¿Estamos? Entonces, tener cuidado con todo lo que llevamos porque hace plena prueba en contra de quien lo lleva mal y a favor del tercero. ¿Estamos? Es el principio general. La prueba en contra de su dueño, toda registración que yo lleve, siempre prueba en contra de mis dueños, en los dueños, y todo lo que allí se refleje va a poder ser utilizado en mi contra. Ahora bien, en el caso de que exista una acción judicial y que yo lleve en debida forma mis libros, estando obligado, en ese caso yo podré utilizarlo como medio de prueba en un juicio. Si en un juicio hay alguien que está obligado a llevarlo y lo lleva en debida forma, y la otra parte que estando obligado a llevarlo no lo lleva en debida forma en un juicio, el juez entenderá que es válido, por eso es la carga de llevarlo. La carga es que el que no lo lleva bien o que no lo lleva, le generará en su contra porque sus libros no servirán como prueba. En cambio, si yo lo llevo en debida forma, tendrán validez y prueba a mi favor. ¿Qué es lo que sucede si ambas personas llevan los libros en debida forma, llevan los libros obligatorios, cumplen con las formalidades extrínsecas e intrínsecas,
pero resulta que en el contenido ambas registran operaciones distintas, en ese caso los libros no probarán ni a favor ni en contra de ambas partes, porque los dos lo llevan bien, ambos lo llevan correctamente, pero hay asientos, registraciones contradictorias. El juez y las partes deberán, para poder probar esa determinada circunstancia, ese determinado hecho, aportar otro elemento de prueba, otro registro, otro comprobante, otra documentación, testimoniales, informativas, para poder acreditar las razones que él invoca en ese caso particular. ¿Estamos? Entonces, estos son los principios generales en materia de registración, libro contable, quién está obligado, cuáles son los libros, cómo debe llevarlo, cuándo debe exhibirlo y por último, que es lo más importante, que si yo lo llevo debidamente seguramente probarán a mi favor o como mucho la otra parte si tiene registración y contable no valdrá. Pero si yo no lo llevo en debida forma o yo no llevo los libros estando obligado, seguramente probarán en mi contra o la otra persona contra quien yo tengo el conflicto judicial lo lleva en debida forma, tendrán la validez y la prueba legal de las operaciones, aquel que lo haga en debida forma en contra de aquel que no lo registre o lo registre de manera insuficiente o errónea. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá hemos agotado el contenido de esta unidad 5. Desde ya a disposición, si este segundo bloque de esta clase tienen alguna duda, alguna consulta más para hacer, necesitan que le amplíe algún concepto, necesitan que le dé algún ejemplo para poder entenderlo. Profe, yo tengo una duda con respecto al programa. Hay 2 puntitos más, no sé si están incluidos también o si están impresos mal, no sé. Uno es responsabilidad contractual y extracontractual de la persona jurídica y el otro fin de la existencia de las personas jurídicas. Bueno, el fin de la existencia, digamos, lo de registro contable, lo de la responsabilidad contractual y extracontractual de la persona jurídica no va como tal, sí va a ambos temas de lo que hablamos nosotros de la responsabilidad, en la clase anterior lo hablamos y hoy también, de la responsabilidad de la persona jurídica, la responsabilidad de los que lo gerencian y los que toman el organismo de conducción y la responsabilidad de los miembros. ¿Te das cuenta? Eso es la responsabilidad. Nosotros lo hablamos en ese sentido. ¿Cuándo es responsable de personas jurídicas? ¿Cuándo son responsables las personas que lo administran y lo gerencian? ¿Y cuándo son responsables o hasta dónde son responsables los miembros? Ese punto está incluido dentro de eso que hablamos y que está en el material. Y el último... perfecto. Sí, sí, perfecto. El fin de la existencia de la persona jurídica es lo que habíamos mencionado recién, que vimos en la clase anterior, el fin de la existencia es la extinción. Cuando cumplió el objeto, cuando cumplió el plazo, cuando se queda uno solo de los miembros, cuando cae en quiebra, cuando se fusiona, etcétera. Lo que hablamos en la clase anterior y lo que dijimos hoy, específicamente respecto de las asociaciones y las fundaciones. Particularmente en asociaciones y fundaciones, la extinción y liquidación. La extinción es cuando finaliza la persona, en vez de morirse, en vez de fallecer, perdón, para decirlo jurídicamente correcto, la persona humana es la disolución de la persona, es por esas causales que pusimos. Si están en el estatuto, en el contrato social, en el acta de creación de la sociedad, de la fundación, de la asociación, se disolverá, se extinguirá, se resolverá por esas causales. Si no la previeron, se disolverán por las causas que vimos genéricamente los otros días. Es más, ya le voy a decir cuál es el artículo. Causales de disolución y liquidación, el artículo 163. Por decisión de los miembros, cumplimiento de la condición resolutoria, consecución del objeto, vencimiento del plazo, declaración en quiebra, que quede un único miembro, etc. Todo eso cuando hablamos, te repito, para que lo veas de manera directa, en términos generales, para todas las personas jurídicas privadas, lo tenemos en el artículo 163, en las asociaciones, lo vas a ver en el artículo 183, y en las fundaciones lo vas a ver
más allá que no le pedimos esta particularidad de artículo, ¿estamos, chicos? El artículo 213, el artículo 213 del Código Civil. Pero bueno, esos son los que hemos hablado cuando hablamos de disolución y liquidación, eso, las causales por el cual se extingue la persona jurídica que están establecidos. Recuerden, persona jurídica privada, primero hay que ir al estatuto, lo que dice el estatuto, el contrato, el reglamento, el acta de creación. Y en el caso de que no esté establecido, subsidiariamente por estas causales que establece el Código Civil en forma general. Profe, le hago una consulta. Todas las que quieran. Hasta lo que vimos ahora, ¿entra para el parcial del día lunes? Exactamente todo. Perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta que le aclare, bueno, que quieren que ampliemos? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Muchas Bueno. gracias, profe. Bueno, chicos, espero haberles sido de utilidad. Perdón si por allí uno trata de poner énfasis en el ejemplo, en el modo, en la forma, en tratar de que ustedes se imaginen cada una de este tipo de situaciones. Todo esto desarrollado está claramente planteado en el material, lo van a ver. Y no tengan duda en todo esto, tengan el código, o googleen, no tengan a mano, googleen el Código Civil y Comercial. Si tienen alguna duda, algo que no lo queden claro, en el Código Civil y Comercial lo van a ver, son capítulos cortos y expresamente en cada uno de los artículos desarrolla todo esto que hemos estado hablando. Entonces, no dejen de verlo, porque por allí le va a dar mucha claridad y seguridad ver los artículos, que es lo mismo que estamos hablando, pero en el material se desarrolla un poco más y se trata de hacerlo más explícito. Gracias, profe. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta más. Sí. Gracias. Gracias, profe. Chao, chicos. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias.